Baltimore Orioles vs Detroit Tigers, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Orioles en Tigers, Zach Eflin será el abridor por Baltimore. Eflin en 25 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.65 con whip de 1.14. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.4% con 2.8% de bases por bolas. Sus rodados están en 42.5% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Brandt Horter será el abridor por Detroit. Horter ha tenido 7 apariciones con una efectividad de 3.00 y un whip de 0.94. El zurdo poncha al 22.3% con 3.1% de bases por bolas. Produce rodados al 53.7% con 0.82 jonrones por 9 entradas. Eflin en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 1.97 con whip de 0.94. Horter ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. El bullpen de Detroit en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.31. Los Orioles en sus últimos 7 juegos están bateando 199. Apuesta por Baltimore y Detroit por debajo de 7.5. New York Mets vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Mets en Phillies, José Quintana será el abridor por Ni. Quintana ha hecho 28 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.09 y un whip de 1.31. El zurdo tiene una tasa de ponches del 18.2% con 9.1% de bases por bolas. Sus rodados están en 46.2% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Aaron Nola será el abridor por Filadelfia. Nola en 29 aperturas tiene una efectividad de 3.41 con whip de 1.18. El veterano poncha al 23% con 6.2% de bases por bolas. Sus rodados están en 43.8% con 1.32 jonrones por 9 entradas. Quintana en sus últimas 3 aperturas ha permitido una carrera limpia en 18 entradas. Nola en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 3.13 con whip de 1.35. Ambos bullpens están en gran forma. Nueva York tiene un récord de 10-4 como perdedor en la carretera cuando tiene una línea de más 1.25 a más 1.75 con un retorno de más 9.8 unidades. Apuesta por Nueva York más 1.40. Kansas City Royals vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Royals en Pirates, Alec Marsh será el abridor por KC. Marsh ha aparecido en 23 juegos en 2024, produciendo una efectividad de 4.66 con un whip de 1.22. El derecho tiene una tasa de ponches del 21.6% con 7% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.2% con 1.32 jonrones por 9 entradas. Luis Ortiz será el abridor por Pittsburgh. Ortiz ha aparecido en 34 juegos con una efectividad de 3.26 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 18.5% con 7.6% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.9% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Marsh en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.18. Ortiz en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 4.27. Ambos bullpens han estado luchando en sus últimos 10 juegos. Pittsburgh está bateando 219 contra equipos de la Liga Americana. KC tiene un récord de 10-3 en sus últimos 13 juegos en la carretera contra equipos con récord perdedor. Apuesta por KC más 1.04. Miami Marlins vs Washington Nationals, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Marlins en Nationals, Edward Cabrera será el abridor por Miami. Cabrera en 17 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 4.88 con whip de 1.40. El derecho tiene una tasa de ponches del 25.2% con 12% de bases por bolas. Sus rodados están en 46.3% con 1.52 jonrones por 9 entradas. DJ Herz será el abridor por Washington. Herz ha tenido 16 aperturas con una efectividad de 3.82 y un whip de 1.22. El zurdo poncha al 28.9% con 9% de bases por bolas. Produce rodados al 37.8% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Cabrera en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 4.23. Herz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas.
Miami tiene un récord de 4-21 en la carretera contra abridores zurdos con una pérdida de menos 14.4 unidades. Apuesta por Washington menos 138. Boston Red Sox vs New York Yankees, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Red Sox en Yankees, Tanner Houck será el abridor por Boston. Houck en 28 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.24 con un whip de 1.17. El derecho tiene una tasa de ponches del 21.1% con 6.6% de bases por bolas. Sus rodados están en 55.6% con 0.58 jonrones por 9 entradas. Clark Schmidt será el abridor por New York. Schmidt ha hecho 12 aperturas con una efectividad de 2.34 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 26.1% con 8% de bases por bolas. Sus rodados están en 40.5% con 0.83 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.49 sugiere un aumento en la efectividad según su forma. Houck en sus últimas 3 aperturas ha permitido 10 carreras limpias en 17 entradas. Schmidt fue efectivo en su regreso. Ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.89. Los Red Sox tienen un récord de 6-13 cuando enfrentan a equipos que promedian 1.23 jonrones por juego o más, con una pérdida de menos 5.4 unidades. Apuesta por New York menos 140. St. Louis Cardinals vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Cardinals en Blue Jays, Eric Feda será el abridor por St. Louis. Feda en 28 aperturas este año tiene una efectividad de 3.39 con whip de 1.17. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.9% con 7.4% de bases por bolas. Sus rodados están en 42.4% con 1.13 jonrones por 9 entradas. Kevin Gausman será el abridor por Toronto. Gausman tiene 28 aperturas con una efectividad de 4.09 y un whip de 1.24. El veterano tiene una tasa de ponches del 21.9% con 7.3% de bases por bolas. Sus rodados están en 38.2% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Feda en sus últimas 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 5.64 y ha sido afectado por los jonrones. Gausman en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 2.56 con whip de 1.03. St. Louis en sus últimos 7 juegos está bateando 190. Los Blue Jays tienen un récord de 8-6 contra equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras por juego o más. Apuesta por Toronto menos 130. Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Rays en Guardians, Zach Little será el abridor por Tampa Bay. Little en 26 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.89 con whip de 1.33. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.6% con 5.2% de bases por bolas. Produce rodados al 34% con 1.36 jonrones por 9 entradas. Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee tiene 28 aperturas con una efectividad de 3.56 y whip de 1.13. El derecho tiene una tasa de ponches del 26.3% con 6.5% de bases por bolas. Sus rodados están en 34.4% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Little en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 1.99 con whip de 1.11. Bibee en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 4.98 con whip de 1.43 y problemas de control. Cleveland en sus últimos 7 juegos está bateando 232. Apuesta por Tampa Bay más 151. Los Ángeles Dodgers vs Atlanta Braves, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Dodgers en Braves, Landon Knack será el abridor por Los Ángeles. Knack ha aparecido en 11 juegos esta temporada con una efectividad de 3.00 y un whip de 0.96. El derecho tiene una tasa de ponches del 24% con 6% de bases por bolas. Sus rodados están en 31.5% con 1.67 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.54 sugiere que su efectividad podría aumentar según su forma actual. Spencer Schwellenbach será el abridor por Atlanta. Schwellenbach tiene 17 aperturas con una efectividad de 3.78 y un whip de 1.12.
El derecho tiene una tasa de ponches del 26.7% con 4.7% de bases por bolas. Sus rodados están en 41% con 1.11 jonrones por 9 entradas. Knack en sus últimas 5 apariciones tiene una efectividad de 4.18. Schwellenbach en sus últimas 8 aperturas tiene una efectividad de 2.87 con whip de 1.06. El bullpen de los Braves en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 0.96, mientras que el de los Dodgers es de 4.24. Los Ángeles tiene un récord de 9-15 cuando juega fuera de casa con una línea de más 1.25 a menos 125. Apuesta por Atlanta menos 106. Oakland Athletics vs Chicago White Sox, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Athletics en White Sox, Brady Basso será el abridor por Oakland. Basso ha aparecido en 4 juegos con una efectividad de 1.93 y un whip de 0.75. El zurdo tiene una tasa de ponches del 26.5% con 2.9% de bases por bolas. Produce rodados al 37.5% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Garrett Crochet será el abridor por Chicago. Crochet tiene 29 aperturas con una efectividad de 3.83 y un whip de 1.10. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 34.7% con 5.8% de bases por bolas. Sus rodados están en 45.8% con 1.21 jonrones por 9 entradas. Crochet en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 8.62 con un whip de 1.72. Chicago está bateando 204 contra abridores zurdos. Oakland tiene un récord de 7-2 cuando es favorito con una línea de menos 100 a menos 150 con un retorno de más 4.9 unidades. Los White Sox han perdido 28 de sus últimos 30 juegos. Apuesta por Oakland menos 122. Cincinnati Reds vs Minnesota Twins, predicción de apuestas de MLB, 13 de septiembre de 2024. Reds en Twins, Julian Aguiar será el abridor por Cincinnati. Aguiar ha tenido 5 aperturas esta temporada con una efectividad de 5.06 y un whip de 1.36. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 11.6% con 8.4% de bases por bolas. Sus rodados están en 36.1% con 2.11 jonrones por 9 entradas. Bailey Ober será el abridor por Minnesota. Ober tiene 27 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.77 y un whip de 0.98. El derecho tiene una tasa de ponches del 33.6% con 1.28 jonrones por 9 entradas. Aguiar ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus 5 aperturas. Ober en sus últimas 9 aperturas tiene una efectividad de 3.11 con un whip de 0.80. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.86. En sus últimos 7 juegos, los Reds están bateando 188 y los Twins 213. Los Reds han jugado por debajo de la línea en 5 de sus últimos 6 juegos fuera de casa. Apuesta por Cincinnati y Minnesota por debajo de 8. Chicago Cubs vs Colorado Rockies, predicción MLB, 13 de septiembre de 2024. Cubs en Rockies, Javier Assad será el abridor por Chicago. Assad en 26 aperturas en el año tiene una efectividad, de 3.14 con un whip de 1.34. El derecho tiene un porcentaje de ponches de 19.6% con 9.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 42.5% con 1.09 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.45 sugiere un aumento en la era si se mantiene la forma. Austin Gomber será el abridor por Colorado. Gomber tiene 27 aperturas con una era de 4.50 y un whip de 1.26. El zurdo poncha al 17.1% con 5.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38% con 1.60 jonrones por 9 entradas. Assad en sus últimos 10 juegos tiene una era de 3.33 con un whip de 1.46. Gomber en sus últimas 5 aperturas tiene una era de 8.65 con un whip de 1.65 lanzando a mucho contacto. Ambos bullpens han estado en buena forma en sus últimos 10 juegos. Chicago está bateando bien a los zurdos. Los Cubs han ganado 20 de 30 fuera de casa con un retorno de más 13.9 unidades. Juega por Chicago menos 143. Houston Astros vs Los Angeles Angels, predicción MLB, 13 de septiembre de 2024. Astros en Angels, Yusei Kikuchi será el abridor por Houston.
Kikuchi tiene 29 aperturas en el año con una ERA de 4.31 y un WHIP de 1.24. El zurdo poncha al 27.6% con 6% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 42.1% con 1.32 jonrones permitidos por 9 entradas. Samuel Aldergueri será el abridor por Los Ángeles. Aldergueri tiene 2 aperturas permitiendo 3 carreras limpias con 10 ponches en 11 entradas. Fue seleccionado en el draft de 2019 y pasó por 3 niveles en las menores con una ERA de 3.59 y un WHIP de 1.15, ponchando a 133 bateadores en 95 y un tercio de entradas. Kikuchi en sus últimas 7 aperturas tiene una ERA de 3.07 con un WHIP de 0.98. Ambos bullpens están en buena forma. La mayor diferencia es en el bateo, ya que los Angels en sus últimos 7 juegos están bateando 210 mientras que los Astros 271. Houston tiene un récord de 20-11 en la línea de carrera en sus últimos 31 en casa con un retorno de más 8.6 unidades. Los Ángeles tienen un récord de 8-12 en la línea de carrera fuera de casa cuando enfrentan a un equipo con un bullpen con ERA de 3.45 o menor. Juega por Houston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 123. Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 13 de septiembre de 2024. Brewers en Diamondbacks. Freddy Peralta será el abridor por Milwaukee. Peralta tiene 29 aperturas en el año con una ERA de 3.81 y un WHIP de 1.22. El derecho poncha al 27% con 9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 36.2% con 1.42 jonrones permitidos por 9 entradas. Eduardo Rodríguez será el abridor por Arizona. Rodríguez tiene 6 aperturas con una ERA de 5.83 y un WHIP de 1.53. El zurdo poncha al 13.5% con 7.5% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 38.2% con 1.23 jonrones por 9 entradas. Peralta en sus últimas 2 aperturas ha permitido 6 carreras limpias en 10 entradas. Rodríguez en sus últimas 3 aperturas ha permitido 13 carreras con 6 bases por bolas en 13 y un tercio de entradas. El bullpen de los Diamondbacks en sus últimos 7 juegos tiene una ERA de 7.64. Están bateando 277 en casa. Arizona tiene un récord de 20-7 en los últimos 27 juegos con altas en casa. Juega por Milwaukee y Arizona a más de 8.5 carreras. Texas Rangers vs Seattle Mariners, predicción MLB, 13 de septiembre de 2024. Rangers en Mariners. Jacob deGrom será el abridor por Texas. deGrom regresa de una cirugía Tommy John. Tiene una ERA de por vida de 2.53 con un WHIP de 0.99 en 215 aperturas. Emerson Hancock será el abridor por Seattle. Hancock tiene 9 aperturas con una ERA de 4.76 y un WHIP de 1.32. El derecho poncha al 14.1% con 7.1% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 35.5% con 1.59 jonrones permitidos por 9 entradas. Hancock ha permitido 2 o menos carreras limpias en 6 de sus últimas 7 aperturas. El bullpen de los Rangers en sus últimos 10 juegos tiene una ERA de 5.59. Seattle en sus últimos 7 juegos está bateando 284. Texas tiene un récord de 16-30 fuera de casa contra equipos ganadores con una pérdida de menos 10.4 unidades. Juega por Seattle menos 102. San Diego Padres vs San Francisco Giants, predicción MLB, 13 de septiembre de 2024. Padres en Giants. Daylan Cease será el abridor por San Diego. Cease en 30 aperturas esta temporada tiene una ERA de 3.71 con un WHIP de 1.09. El derecho poncha al 29.8% con 8.7% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 40% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Logan Webb será el abridor por San Francisco. Webb tiene 30 aperturas con una ERA de 3.46 y un WHIP de 1.23. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 20.2% con 5.9% de bases por bolas. Su porcentaje de roletazos es del 57.2% con poco daño por jonrones. Cease en sus últimas 5 aperturas tiene una ERA de 5.27 con un WHIP de 1.54, luchando con el control. Webb en sus últimas 3 aperturas ha permitido 13 carreras limpias en 17 entradas lanzando a mucho contacto. Ambos bullpens han estado en buena forma en los últimos 10 juegos. San Diego está bateando
277 fuera de casa. Los Padres tienen un récord de 20-10 en sus últimos 30 juegos fuera de casa. Juega por San Diego -103.